¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es un placer nuevamente, en este caso, arrancar el 2023 retomando el canal de YouTube de Huellas Suburbanas, en estos audiovisuales que preparamos en forma articulada con los compañeros de la red Ucaya, siempre muy generosos para facilitarnos las herramientas tecnológicas con las cuales hacemos posible esta clase de reportajes. Y en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con alguien que a su vez también es un asiduo integrante y columnista de la publicación, que es el profesor Gustavo Zapata, el secretario general de la CTA de los Trabajadores Regional Morón, Hurlingham y Ituzaingó, que por cierto ha sido recientemente vuelto a reelegir por el conjunto de los afiliados. Así que bueno, aquí estamos con Gustavo, con quien vamos a conversar sobre varios ejes temáticos que hacen a nuestra actualidad más urticante de estos días. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, muchas gracias. Como siempre, muy generosos en cuanto a prestarnos los micrófonos, abrirnos los espacios para que una parte, por lo menos, de los trabajadores, las trabajadoras organizadas, los movimientos sociales, podamos a través de nuestro mensaje poder llegar con nuestra agenda, con nuestros reclamos, demandas y también con el reconocimiento que le hacemos a muchas de las políticas que se están llevando adelante, ¿no? Agradecidos de estar en este espacio. Fantástico, Gustavo, un amigo de la casa, un compañero de muchos años. También eso tiene un plus de placer, de seguir en las mismas trincheras, conversando y colaborando de algún modo siempre. Y justamente en este contexto, creo que el primer eje para conversar es el rol que pareciera ser muy gravitante, que viene teniendo, pero que va a tener especialmente este año, el conjunto del movimiento obrero, un poco para apuntalar y sostener al gobierno nacional y además para ser quizás una rueda fundamental, refundacional, para renovar una esperanza de cara al año electoral que se avecina. En el contexto que venimos atravesando, que es de público conocimiento. Bueno, tiene varias capas del Sí, análisis, como para poder ver con cierta claridad esta situación. En primer lugar, desde lo local, si queremos, sí. nosotros acompañamos las gestiones de los intendentes que nos abren la puerta. Todo aquel, inclusive si fuera de la oposición y nos abriera la puerta, iríamos con nuestros planteos, nuestra agenda, nuestras demandas, pero en este caso hemos sido siempre muy bien recibidos, tanto por el compañero Zabaleta, el compañero Gui, el compañero Alberto Descalzo, no solamente con afabilidad, sino también con escucha y en muchos casos también con acciones en común, como para poder llevar adelante una agenda de los trabajadores, de las trabajadoras, la situación de género, las demandas de las organizaciones sociales, muchas emergencias, articulación con el hospital público, bueno, lo que fue la emergencia de la pandemia, situaciones laborales concretas de problemas, situaciones en fábricas, despidos, suspensiones, realmente hemos articulado siempre muy bien con estos tres dirigentes locales. Eso hubo una lucha importante que tuvieron que librar justamente en la etapa más cerrada de la pandemia, para evitar despidos y esas Así cuestiones. es, reivindicamos Sí, ampliamente lo que fue la política a nivel nacional, provincial y local en ese sentido. Creo que todo el mundo, digamos, cualquiera que tenga un poco de sentido común o que haya sentido las consecuencias, ya sea en carne propia, familiar, en el barrio, en los puestos de trabajo, de lo que fue la pandemia, vio que hubo un Estado nacional muy presente. Y cuando digo presente, algunos dicen, pareciera un lugar común. En realidad, bueno, no solamente las vacunas, que llegaron rápido, que llegaron de manera eficaz, que se buscaron todas las maneras posibles, que se empezaron a producir a nivel nacional, con un impulso del Estado Nacional, sino también el despliegue que hubo en cuanto a política sanitaria, los hospitales móviles, el refuerzo de las políticas hasta a nivel... Bueno, esto fue acompañado por los trabajadores, bien. dejando de lado nuestras demandas históricas, capas y capas de injusticia, los trabajadores que todavía siguen bajo contrato del Posada, los sueldos atrasados, el reconocimiento fue muy parcial de lo salarial, pero bueno, no era el momento.
y los compañeros realmente pusieron todo de sí, arriesgando su propia vida. Hubo compañeros muertos en el Posadas y en otros hospitales, y esto yo creo que reivindica el espíritu realmente de nuestro pueblo y fundamentalmente de los trabajadores y las trabajadoras, y en especial del sector de la salud. Lo mismo que los imprescindibles en la calle, de seguridad, de higiene, la fábrica. Bueno, esto fue acompañado por un gobierno que realmente hizo todo lo que fuera necesario como para que se sostuviera en una situación de marasmo internacional, de paralización de la economía internacional, de falta de insumos, etcétera, etcétera. Hubo un gobierno que puso lo que había que poner para sostener no solamente la economía, sino fundamentalmente el consumo de los y las trabajadoras. Bueno, pero quedaron pendientes muchas cosas. Claro. Y la situación internacional, que para nosotros es extraordinaria en el sentido de que no teníamos una de esta gravedad, en donde dos bloques se están amenazando, tres bloques se están amenazando abiertamente con desplegar sus misiles nucleares. Es una situación realmente extraordinaria, que no veíamos desde los 90 en cierto aspecto. Y más atrás, y desde los 60 casi. Bueno, sí. Entonces, bueno, ante esta situación extraordinaria, yo creo que se perdió un tiempo precioso para llevar adelante medidas extraordinarias, pero de todas maneras estamos a tiempo. Primero y principal porque la situación no ha cesado, sino que se ha agravado. No solamente la guerra o la lucha entre los bloques de poder, porque Ucrania es una excusa dentro del dispositivo, claro, del dispositivo de asedio de la OTAN y de fundamentalmente la política norteamericana, que se ha cargado ya a la locomotora alemana, y dentro de un esquema mayor, porque Rusia a su vez es una parte del tablero con China, etcétera, etcétera. Así que bueno, dentro de este esquema todavía estamos en una situación extraordinaria, en un país y en una región que tiene una acumulación de la riqueza tan grande, que requiere de un Estado regulador, que requiere de un Estado que equilibre. Y ahí, en eso nosotros apostamos, no solamente al Frente de Todos, sino a cualquier liderazgo que salga del campo popular y que levante esa consigna, regular, lograr un mayor equilibrio, luchar contra la desigualdad, con todas las consecuencias que tienen políticas de género, de niñez, de adulto, y fundamentalmente nuestra preocupación, los y las trabajadoras, nuestro pueblo trabajador. Gustavo, algo que estás mencionando que justamente es un disparador para hacerte una consulta. A nivel, vos como representante local de la CTA, podrás aportar una mirada general, sectorial y también, por supuesto, personal. ¿Cómo vivieron el desarrollo de la CELAC acá con sede en Argentina y además la CELAC también, que es alternativa, que se hizo paralela de los pueblos? Yo creo que fue una iniciativa. Nuestro presidente tiene una característica muy importante, que es una mirada internacional muy clara. Por supuesto que puede haber situaciones que uno puede llegar a criticar con respecto a Venezuela, etcétera, o a Nicaragua, etcétera, etcétera. Creemos que así como en el Frente de Todos tenemos que cerrar filas en contra de una oposición salvaje, mesurada, desequilibrada, bueno, que apuesta no solamente a más de lo mismo, sino a peor de lo mismo, sino que a nivel internacional, ante una situación tan agresiva del imperio en estos días, hemos tenido una situación realmente desencajada. La jefa del Comando Sur, como si fuera esta zona suya, sale a decir que es interés de los Estados Unidos nuestros recursos naturales. Bueno, ante esta situación, la señora Laura Richardson, entonces, bueno, ante un imperialismo tan desembosado, creo que hay que cerrar filas con todos aquellos que con más o con menos defiendan los intereses populares en América Latina. Bueno, y la CELAC ha sido, o en este caso, un hecho político muy importante que hemos acompañado como trabajadores. Ha habido hace pocos días una movilización, participamos desde la regional, precisamente para mostrar el apoyo, inclusive hemos participado dentro de los ámbitos de la agenda social, porque creemos nosotros que la lucha contra la desigualdad es una lucha que nos compromete a todos los países latinoamericanos, teniendo en cuenta, a su vez, la situación especial que está sufriendo Brasil ante el ataque de los que no se resignan a la democracia, sino que apuestan al estado de excepción que defienda sus privilegios, y la situación en Perú, en donde se ve de una manera también, de una manera muy violenta, cómo están dispuestos a matar para sostener esta agudización de las contradicciones entre el bloque capitalista o occidental y esta iniciativa china,
que es abrir los mercados latinoamericanos de una manera que creo yo que nos ayudaría, al igual que abrir el mercado ruso, nos ayudaría a equilibrar un poco más en función de ese proceso de construcción de la multipolaridad. O sea, de romper con el predominio occidental y con estos que nos tienen agarrados con la deuda, que nos tienen agarrados a veces con inversiones y con paquetes tecnológicos que los beneficia a ellos fundamentalmente, que deja muy pocas ganancias en el país y mucho menos a los trabajadores. Así que bueno, en este sentido creo que la CELAC ha sido un hecho político clave a nivel internacional y que muestra un camino. Ahora ese camino, si ese paso de la construcción de una moneda con Brasil, que sirva para el comercio internacional, si ese camino se profundiza con fortalecer el triángulo del litio, con una postura más soberanista, en donde se defienda ese interés nacional en función fundamentalmente de la defensa de los recursos naturales locales y que se puedan explotar con mano de obra, con fábricas, pymes, con el encadenamiento que se le ocurra. La Rioja en ese sentido está dando un ejemplo maravilloso de cómo encadenar desde el productor hasta el consumidor final con un fuerte apoyo del Estado. O sea, los elementos están, lo que falta es decisión política y nosotros estamos dispuestos, si se dan estos pasos de profundización de una política de integración latinoamericana, a bancar en la calle y en todos los lugares que sea necesario. Hay cosas que nos duelen mucho, la situación de Milagro, la situación de los compañeros presos políticos, las y los presos políticos, que yo creo que bueno, nuestro gobierno, en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo con la Corte, con una Corte que desembosadamente apoya y defiende los intereses de los más corruptos de nuestro país, que participaron en golpe de Estado, que participaron en desfalco, en el endeudamiento escandaloso, que nos está llevando a esta situación. Bueno, ante esta Corte hacen falta medidas extraordinarias. Y repito, si son en el sentido de la igualdad o de combatir la desigualdad, nosotros estamos dispuestos a bancarlo en todos los ámbitos que sea necesario. Y en ese sentido estamos comprometidos políticamente. Gustavo, mencionabas el vínculo muy renovado que ya comenzó y se va a profundizar con Brasil desde el momento en que asumió Lula da Silva nuevamente, pero no quiero dejar pasar que arrancamos el año, o sea, sin margen para el relajamiento, con un intento de golpe de Estado muy violento en Brasil, y que algunos, no muchos, pero sí los suficientes dirigentes del amplio, llamémoslo para ser muy educados, bloque opositor político argentino, se atrevieron a plantear que no era un intento de golpes, que era una manifestación justa y libre de una parte de la ciudadanía que no quería a un corrupto en el gobierno. Acá viene la pregunta, pensando en términos de salud democrática, dirigentes que se atreven a justificar un golpe de Estado, ¿a qué pueden llegar a estar dispuestos en su propio terruño? Yo creo que hay que analizarlo en términos históricos siempre, todos los procesos. En un momento cuando se apostaba a los golpes de Estado violentos a través de las Fuerzas Armadas, con la cooptación de sectores de las Fuerzas Armadas que se atrevían a terminar siendo componentes de una estrategia internacional latinoamericana que se dio desde Estados Unidos, desde Centroamérica hasta el sur, que incluía el asesinato, la desaparición física, la tortura, la eliminación de cualquier oposición a los intereses de las grandes multinacionales norteamericanas con sus aliados locales. En la década en los 90 comenzó un proceso de alianza con los sectores judiciales, los norteamericanos, la OEA y muchas fundaciones norteamericanas. Las grandes capacitaciones se hacían invitaban a nuestros jueces a capacitarse y se inició una oleada que tuvo a Rousseff, que tuvo al compañero Lugo, que tuvo a Cristina digamos, y que Lula cayó, ¿no? dentro de esa oleada como una de las víctimas de ese proceso, que se llamó lawfare, que se llamó la persecución judicial, que continúa de una u otra manera. Correa también. Correa. Es decir, pareciera como que la estrategia de este nuevo Plan Cóndor viró hacia la judicialización
y que, bueno, de una u otra manera, ese es un terreno que tienen relativamente, medianamente asegurado hasta que nosotros no seamos capaces de desbalancear esta situación, ya sea democratizando la justicia o llevando adelante otro tipo de política. Bueno, evidentemente tampoco alcanza para, digamos, contrarrestar el avance de los pueblos, el avance organizativo, el avance articulado, la vuelta de Lula, la vuelta de Evo. El cuestionamiento, digo, porque Castillo significó un toque de alarma muy fuerte para los intereses de la oligarquía peruana, y a Cristina intentaron matarla digamos, esta tercerizada, es que nunca se sabe muy bien quién lo financia, pero aparecen nombres precisamente ligados a... Ya suena casi a último recurso. Claro, ¿No? digo, bueno, pero este último recurso pareciera ser la estrategia de recambio. Digamos, la violencia institucional o la violencia armada, ya sea desde el atentado individual, el grupo terrorista, o en este caso hubo casi 30.000 personas en el intento contra Lula, porque bueno, los medios acá lo minimizaban, pero hubo un campamento enfrente de una base militar, desde donde se asentaban los que después atacaron las grandes sedes del poder en Brasilia. Es decir, bueno, hay un estado organizativo que apuesta a la ruptura de la democracia en una sociedad que, por un lado, no ha terminado de comprometerse políticamente con la democracia en sí, en democracias que, pasada la pandemia y pasados los procesos que hemos vivido, no ha terminado de dar respuesta, que no son mágicas y que en coyunturas como la que estamos viviendo son muy difíciles, y en una situación de poder casi empatado con una oligarquía que tiene, no solamente los grandes capitales, controla el comercio externo, controla la concentración de los sectores financieros, controla los medios de comunicación, controla a los jueces, digamos, y nosotros lo único que nos queda es el voto. Entonces, ante esta situación, digamos, esta correlación de fuerzas se ve claramente en el Congreso, ¿no? Digamos, no podemos sacar una ley que medianamente sea justa para el conjunto de los pueblos, del pueblo, y si la sacamos, automáticamente la justicia nos la anula. Entonces estamos ante una situación de empate, pareciera, porque en realidad la estamos perdiendo en ese sentido. Es un empate institucional. Con el máximo esfuerzo disponible. Claro. Y aún así, efectivamente, el otro bloque desde hace mucho tiempo maneja la mayoría de los resortes institucionales. Bueno, ahora lo único que nos queda, o mejor dicho, nos queda el voto, pero también hay un aspecto de reserva importantísimo en el cual yo creo que estamos de una manera trabajando y está creciendo. Si uno recuerda lo que fue septiembre del año pasado, cuando se movilizaron los sectores sindicales, si bien no logramos una síntesis, pero hubo 500.000 de trabajadores y trabajadoras en la calle, conjuntamente con los movimientos sociales. Yo creo que ese es el camino. Que cuando intentaron matar a Cristina hubo casi 2 millones de personas en este país en la calle. O sea, la reserva moral de poner el cuerpo en la calle de manera masiva está. Ahora, le falta síntesis, le falta conducción. Todavía, digamos, si uno analiza solamente el sector sindical, nosotros aquí hemos hecho todas las señales para hablar con los compañeros de la CGT, con quienes llamamos muy bien. Ahora, es difícil abrir los brazos y encontrar agendas comunes. Acá el tema género, el tema formación profesional y no mucho más. Pero estamos dispuestos, por supuesto, y con mucha generosidad, sabiendo que somos una parte importante, ¿no? Pero una parte del tema. Gustavo, porque los tiempos corren muy veloces. Uh-huh. Estamos ya entrando en febrero. De acá a junio, esa síntesis tiene que estar concretada. Yo creo que va a ser creciente. Hoy hubo una movilización en Capital. Y por sobre todo, tiene que estar concretado una conducción visible. Son procesos. Sí. Son procesos. Digo, pensando en los términos de los tiempos electorales. Y van madurando de una manera dialéctica, en diálogo, sí, entre los sectores populares que se movilizan o que conscientemente entienden cuáles son sus intereses y aquellos sectores que son capaces de escuchar esto y transformarlo en política, en agenda de acción, etcétera, etcétera. Dentro de eso hay un sector que está realmente, es importante, si bien todavía no es decisivo, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, sectores de la CGT clave, como camioneros, como los sectores bancarios, que manejan dos aspectos muy importantes de la economía de este país. Ya estamos en un proceso de coincidencias crecientes. Las organizaciones sociales, con sus propias agendas, todavía no le encontramos la vuelta al tema de los planes, no le encontramos la vuelta en el sentido de que todos queremos que se transformen en trabajo.
pero eso no es mágico. Es un proceso que requiere mucha formación laboral por un lado, una participación del Estado planificando en el mediano y el largo plazo, comprendiendo la situación de aquellos sectores que no pueden ser digamos, absorbidos por el sector privado. El sector privado es muy exigente en cuanto a las necesidades que tiene, etcétera, etcétera, y también muy volátil, porque hoy desesperadamente te piden un trabajador, cambia la coyuntura y automáticamente te lo despiden. Sería una buena oportunidad para volver a relanzar lo que en otra época funcionó. Cambiaron los tiempos, es cierto, pero prácticamente hablar en términos de un Estado empresario. Así es. Bueno, ese es un aspecto. Y el otro aspecto... Es de una correlación de fuerzas, hablando justamente en términos de correlación de fuerzas, diferente para poder llevar a la práctica en forma efectiva. Bueno, ¿por qué remarco el aspecto de La Rioja? Porque La Rioja lleva adelante un proceso en ese sentido, con un fuerte protagonismo del Estado, pero articulado con sectores sociales y con pymes, en donde la economía social, que es un hermoso nombre, un hermoso título, porque pero es muy difícil de llenar, no solamente porque a construir una cooperativa, sostener una cooperativa, digamos, sostener administrativamente una cooperativa, es costoso, es muy duro, difícil. Nosotros tenemos cooperativas y sabemos lo que significa eso. Hemos capacitado a los compañeros, hoy están, por ejemplo, la cooperativa Artiga, la cooperativa Mayo, tenemos compañeros, compañeras trabajando en Hurlingham, manteniendo escuelas. O sea, articulando con el Estado lo que siempre dijimos desde el SUTEBA, que era que los mismos padres tienen que trabajar en las escuelas de sus hijos, pero organizadamente y con una capacitación y con una responsabilidad hacia eso. Así que bueno, eso es difícil, y ni hablar de los pequeños y medianos emprendedores, la famosa mágica solución del macrismo. Y por otro lado, hay sectores que no se van a poder absorber por el mercado privado. Un discapacitado, una persona con 45, 50, 60 años que perdió la ola tecnológica, lleva tiempo, digamos, que pueda reingresar dentro de lo que son las nuevas tendencias de la producción. Estamos hablando de una producción que te construye edificios en pocos meses, ¿no? Estamos hablando de sectores industriales que cada vez es más sofisticada la tecnología. Entonces, bueno, capacitar a estos compañeros es un proceso. Y esto tiene que ser planificado. Yo creo que las universidades están avanzando en eso, pero falta articulación. Estamos dispuestos a poner nuestro conocimiento a disposición de eso. Queremos entrar en diálogo más fluido con la UNAUR, con las universidades locales. Todavía no hemos encontrado la vuelta también. Nuestro compañero Baradel habla de una manera muy fluida, pero cuando llega el momento de la práctica nos resulta difícil. Por un lado y por el otro, porque tenemos lógicas por ahí muy distintas de construcción. Pero tenemos que avanzar por ese lado. La UNAUR está en proceso de crecimiento, va a avanzar en Ituzaingó. Bueno, nosotros queremos articular con el sistema de la UNAUR, queremos avanzar con otros sindicatos en ejes comunes, construyendo desde abajo. Por ejemplo, este tema de la formación profesional, que para nosotros es estratégica, en todo sentido, desde el trabajador que va a trabajar solo por su cuenta, desde el trabajador que va a encontrar alguna forma de asociación pequeña o que sepa cómo hacerlo, y al trabajador que va a entrar en una cooperativa, y también capacitar a los que vayan a entrar en fábrica o en el Estado mismo, ¿no? Porque el Estado también es un empleador importante de esta economía. Así que tenemos que ser muy dúctiles, muy abiertos y sobre todo muy dinámicos, porque la situación económica es volátil en un mundo que cambia demasiado rápido y en donde avanzan cosas como el GPT, como la robotización, como, bueno, que son, digamos, procesos complejos en donde nuestros sectores más vinculados a lo extranjero, al mercado internacional, seguramente, bueno, van a avanzar sin pedirnos permiso. Así que creo que los trabajadores también tenemos que avanzar sin pedir permiso y uniendo todo lo que hay, exitoso, importante, brillante en nuestro país en cuanto a cerebro y en cuanto a experiencia. En ese sentido, creo que tanto la CGT como la CTA tienen mucha experiencia en formación profesional. Gustavo, tengo una consulta más para hacerte, que se desprende de todo esto que venimos hablando, y vuelvo a poner énfasis en que estamos en el inicio de un año electoral bastante decisivo para el proyecto de país o no proyecto de país por venir. Hay una batalla central que está intentando dar de distintas aristas el gobierno nacional, bastante acompañado por los sectores sindicales, que es la lucha contra la inflación. Muy difícil, muy difícil, porque ha logrado desgraciadamente niveles muy altos, que eso opaca
o eclipsa varios logros gubernamentales que después el ciudadano cotidiano, cuando no puede hacer las compras como quiere, se olvida quizás Así es, así es. de los demás logros. ¿Cómo ves, qué percibís y en todo caso desde el ámbito sindical, qué herramientas de aporte tienen para combatir eso? Bueno, por un lado y principal, yo creo que la emergencia de masa como un articulador entre sectores privados, sectores financieros, sectores del campo, el gobierno, en un hombre que habla su idioma, evidentemente, tranquiliza, Sí. los tranquiliza, en un contexto de renegociación de deuda muy complicado, muy difícil, en el cual, bueno, no podemos llegar a tener muchas críticas, pero que nosotros vamos a bancar en el sentido de que, bueno, fue lo que se pudo lograr ante el abismo de una hiper o ante el abismo de un caos económico que, bueno, todos los sectores más conscientes del campo de los trabajadores reconocemos. ¿Qué hubiera pasado si no pagábamos la deuda en ese momento? Yo creo que eso es un debate que nos debemos con aquellos compañeros que plantean, bueno, que era posible hacerlo más duramente o mejor, o bueno, son debates orgánicos que no se han dado en su momento, pero que se deben dar de todas maneras. ¿Por qué? Porque la situación de la deuda va a continuar. Por supuesto. Es una situación estructural en nuestro país. Bueno, Massa ha dado algunos pasos importantes en calmar los mercados. Por otro lado, bueno, una economía tan concentrada como la que tenemos, donde tan pocas empresas controlan los elementos centrales, hace falta que el movimiento obrero tenga una voz un poco más unificada. Por un lado, esa es una de nuestras tareas, unificar el campo del movimiento obrero. Estamos por el momento al tema de las paritarias, sosteniendo la cabeza apenas un poquito por arriba de lo que es la línea de flotación, en el sector privado, en el sector docente, en el sector estatal, etcétera, etcétera. Estamos haciendo muchos esfuerzos. Hace unos pocos días el intendente Zabaleta, por ejemplo, dijo que va a ser la mensual para que los trabajadores vayan mejorando su situación poco a poco, los municipales, los más atrasados dentro de los sectores estatales. Y por otro lado, bueno, el compañero Moyano ha mostrado un camino, que es ayudar, saber qué pasa con los camiones que están llegando, saber qué pasa con los precios, saber si se abastecen las góndolas, que se respete los precios cuidados, los precios justos, la forma que le den al control de la inflación. Yo creo que los trabajadores ahí tenemos, las trabajadoras, tenemos un papel de acompañar aquellas políticas del gobierno que frenen, por lo menos, este proceso inflacionario. Saben, porque ya ha sucedido en los grandes medios, que justamente todo ente que implique controlar se lleva los peores adjetivos descalificantes. Es un momento extraordinario, necesitamos actitudes extraordinarias, políticas extraordinarias, algo que nos saque un poco de las formas históricas, que fueron ya sea el control absoluto o que nos llevaba al mercado negro, o la libertad absoluta que nos llevaba a la depauperización del conjunto de los trabajadores. Así que bueno, creemos que hacen falta caminos y los trabajadores tenemos que ser protagonistas de esas medidas extraordinarias, de esas políticas extraordinarias. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Es un placer, como bien les decía antes, conversar con Gustavo Zapata, que deja muchos conceptos muy esclarecedores, también material para un rico debate, que de eso se trata siempre nuestro aporte desde Huellas Suburbanas. Espero que disfruten este material y nos estaremos volviendo a ver en nuestro próximo reportaje por este canal de YouTube.